estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Amén. Hace poco parece que le compartía yo a José aquí que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, empezaron a caminar en el desierto, ¿verdad? Y anduvieron 40 años en el desierto. Y desde que ellos empezaron a caminar en el desierto, dice la palabra de Dios que se puso una nube encima de ellos en el día para cubrirles de la calor, ¿verdad? Y en la noche se transformaba como en columna de fuego. Amén. Y los calentaba. Porque en el desierto, en el día es demasiado caliente y en la noche hace frío. Entonces, Dios estuvo con ellos 40 años, hermanos, en el desierto para hacerles sombra, y cada que el pueblo de Dios se movía la nube. Es lo que dice la palabra que vamos a leer, ¿verdad? Como dice aquí, porque algunas de las personas nuevas, aunque hubieran sido israelitas, no sabían el pasado, ¿verdad? Tenían que el padre írselo contando a sus hijos de generación en generación y generación, ¿verdad? Y que todo el pueblo de Dios supiera lo que había acontecido al principio. Y por eso esta palabra dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos, dice que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pero en ese trayecto, hermanos, el pueblo de Dios venía tan enfermo del corazón que todavía ellos salieron físicamente, pero su corazón y su mente quedó atrapados allá en Egipto, en las costumbres que ellos tenían. Aún en el desierto, mirando todas esas cosas, ellos renegaban, ¿verdad? Renegaban y decían: ¿por qué nos está pasando esto? Se iban contra el siervo de Dios, Moisés, y le decían tantas cosas, pero Dios estaba con ellos y ellos no quisieron entender, ni quisieron ver, ni escuchar lo que estaban viendo, ¿verdad? Entonces, como referencia a este versículo, vamos a ir a Éxodo, que fue el tiempo en que ellos venían saliendo de Egipto, hermanos. Éxodo 13. Éxodo 13. Y vamos a leer el versículo 21 y 22. Y 22. ¿Qué dice, hermano? Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y luego dice el 22, mire: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día la columna de fuego. Imagínense, 40 años la nube encima de ellos. Y aún viendo, hermanos, esas maravillas, a veces está el sol bien fuerte, ¿verdad? Y yo le digo: Señor, pon una nube encima de mí. Porque está muy caliente, ¿verdad? Y de repente se nubla, hermano. Sí, como el hermano Gilberto. De repente se nubla y ya está una nubecita haciéndole esquina ahí, ¿verdad? Del calorón. Pero grande y misericordioso del Señor. Amén. Y vamos a leer el versículo 2 y el 3. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora imagínense, habemos algunos de nosotros que si nos dieron, no sé, una comida en la mañana de carne con papas,
Ya mañana no quiero. Y luego en la tarde le dicen otra vez carne con papas. No. Y mañana otra vez carne con papas. Y ahí ya pararé. ¿Verdad? Como tu patrona. Y dice, ya, tranquilo, pues ya es mucho. Cámbiale un poquito, dice. ¿Te acuerdas de la que te daba huevo? Ya. Regresamos a Corintios, hermano. Sí, hermano. Sí. Amén. Entonces, yo, bueno, ya que mi esposa tocó el tema, ¿verdad? Les voy a compartir un testimonio. Siempre te quejas de ella. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, llegué como a la edad de un poquito más grande que Ángel. Y mi primer trabajo fue en una llantera. Amén. Y entonces esa señora, la esposa del patrón que me tocó, ellos decidieron hacer lonche a los que trabajamos, ¿verdad? Y la señora, pues no sé, ¿verdad? Yo porque no sabía cocinar o era media flojita la señora para hacer su trabajo. Y todos los días, hermano, todos los días pasaba y dejaba 6 taquitos de huevo a la mexicana. Huevo con chile, cebolla, ¿no? El envolturito así, 6 taquitos. Y nomás pasaba, bajaba la ventanilla del carro y te... ¿Para ¿sí? todos? Bueno, en ese tiempo estaba yo solo. Nomás daba 6 taquitos. Y con el tiempo, pues al principio sí me los comía yo, hermano. Ya cuando te agarra con hambre, ¿verdad? Viene. Bueno, pues yo ya después, ¿verdad? Cuando me apretaba el hambre, pues los calentaba y van para adentro, ¿verdad? Y ya después de 3 meses, pues ya me armé de valor y que le digo al patrón, digo, oye, dile a Elsa algo que de perdido haga huevo con papas ya. Huevo a la mexicana. Puro huevo a la mexicana, no. Y a veces como que la señora nos daba de buen humor y los dejaba sancochados medio, como no bien cocido. Aguados. Y como aguadito. Y yo abría los tacos, lo mismo, dije, ahí dejaba el bultito, dije, pues ya al rato que me dé más hambre, pues me lo como. Y en aquel tiempo, pues cuál celular, para cómo ordenar y todo eso, ¿no? Sí había, pero no te lo llevaban, tenías que ir por él. Bueno, pues, fue de chismoso y que le dice a la mujer, no, un poquito peor. Pero le digo. Que viene la mujer, con que muy delicadito. Le digo, no, Elsa, le digo, discúlpame, le dije, pero es que, pues ya de perdido, mistearle huevo con papa, huevo con chorizo, huevo con esto, huevo con otro, le digo, pues sabe diferente. Digo, pero hace 3 meses que estás trayendo puro huevo a la mexicana. Y no, yo al último dejaba los bultitos ahí, hermano. Ahí los iba dejando y ya mejor ordenaba y cualquier cliente que llegaba, yo le decía que mejor a traer algo a una taquería que estaba cerquita. Y un día llega un muchacho, ¿verdad? Que iba buscando trabajo. Entonces en ese tiempo yo estaba solo, ¿verdad? Y me dice, oye, no tienes trabajo. La gente que iba pensaba que yo era el dueño porque estaba solo. Le digo, no, es que yo no soy el dueño, le digo, nomás trabajo aquí. Y dice, pues ando buscando trabajo. Y le hablé al patrón y me dijo, está bueno, agárralo. Y dice, pues de perdido para que te acompañe ahí. Y me dice, oye, no tienes algo de comer. Digo, sí, hombre, ya hay bastantes bultitos de lonche. Y el chavo decía que ya tenía mucho tiempo que no comía, ¿verdad? Que venía por el monte. ¿Sí? Acaba de llegar también. Y le digo, ahí va varios, si quieres comer. Y le digo, yo los tiro. No los tires, hombre, espérate. Dice, mira, yo cuánta hambre aguanté en el camino y tú tirando eso. Le digo, dice, yo me los como. Bueno, entonces la señora traía 2 bultitos de lo mismo, hermano, no le cambió nunca. Nunca le cambió, de lo que se me quitara de lo mismo. Y al muchacho, yo me los como, se comía los 2, hermano. Los míos y los de él. Y barrió con lo que había ahí, lo que todavía estaba bueno, porque lo demás estaba echado a perder. Y entonces, pues el muchacho empezó a comer y comía. Y luego de repente me dice, oye, y siempre trae lo mismo. Y hasta Darín le digo, ¿ves? Le digo, sí. Y nunca le cambia. Le digo, no. Y ya de repente también fue dejando los botitos. Le digo, oye, cómetelo, no que tenías mucha hambre y me estabas diciendo que por qué los dejaba yo. Pero todos los días lo mismo. Imagínense, el pueblo de Dios 40 años comió maná del cielo. Que era como dice la Biblia que era como culantro, como semilla de culantro ¿qué es el culantro? ¿Viene siendo el cilantro? Cilantro. Como el cilantro, como la semilla de cilantro.
Dice que todos los días Dios hacía llover del cielo eso. Y juntaban lo que era un gomer, era como un litro. Y eso se lo comían en la mañana y se lo comían en la tarde. 40 años. Y por eso yo a veces digo, pues tienes razón, ¿verdad? Que 40 años caminando en el desierto, hermano, y él comete eso en la mañana y comete eso en la tarde. Y renegaron de que, oye, por lo mismo, ¿verdad? Pues a mi esposa con 2 días tiene. Ella no le gusta comer lo que comió en la mañana, ¿verdad? Pero Señor nos libre de esa prueba, hermano, si el caso va a llegar. Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Éxodo 35, hermano, para ver qué fue lo que comieron. Éxodo 35. Éxodo 16. 35, 16. Sí, Éxodo 16, hermano. 35, 25, 35, 16. Éxodo 16, 35. No, 16. Oh, pues digo 35. Imagínense todo lo que comieron. Amén, hermanos. ¿Ya lo oyeron? Dice en Éxodo 16, 35. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Un efa era como un costalito, ¿verdad? Una medida. Aquí en la Biblia está, cuando quieran investigar. Como 25 libras. Ahí dice más o menos que era lo que contenía, ¿verdad? Un gomer. Y se imagina, hermano, y por eso el pueblo de Dios se fastidió de comer esa comida espiritual que llovía del cielo. Y hasta eso le decía Moisés a Aarón, diles que solamente junten lo que se van a comer, solamente eso, que no sean desperdiciados. Y al último les dice, cuando ya llegan a los límites, ¿verdad?, de que iban a entrar a la tierra prometida, cuando ya vieron, ¿verdad?, les dice, junta un gomer y guárdalo para que lo vean los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos por generación, ¿verdad? Y lo metieron en lo que venía siendo el arca del pacto. Ahí pusieron el gomer, pusieron las tablas de la ley y pusieron la vara de Aarón, que con el tiempo dice que reverdeció. Era lo que contenía. Esa vara con que golpearon el mar y se abrió, con la vara esa golpearon la peña y salió agua para que tomaran agua todo el desierto, y contenía el gomer de la comida espiritual que descendió del cielo, el maná. Eso era lo que contenía adentro la arca del pacto, amén. Y esa arca tenía un poder espiritual tan grande que se acuerdan que una vez se la quitaron ¿cuál era el pueblo que se las quitó? Y dice que se llenó solamente por ponerla adentro en el templo. Dice que se llenaron, todo el pueblo se llenaron de úlceras. ¿Ah? ¿Gusanos? No, como llagas. Como llagas. Y la metieron en el templo de Dagón. Creo que era Dagón, ¿verdad? Y cuando en la mañana dice que iban, amanecía Dagón en el piso con la cabeza cortada y las manos cortadas. Era una estatua del poder que tenía el arca del pacto. Y ya cuando no hallaron más, la mandaron en una carreta con 2 bueyes, ¿verdad? Y dice, mándenselas porque va a terminar con nosotros esta cosa. Y pues ellos no sabían qué era eso, ¿verdad? Pero el poder que tenía, ¿verdad? Y muchos han buscado
el arca del pacto aquí en la tierra. Pero en la Biblia dice que se abrieron los cielos y se miró el arca del pacto en el cielo. Aleluya. Allá se la llevó Dios, todo lo espiritual de Dios, Él lo recogió. Y la gente acá se vuelve loca buscando porque quieren encontrar cosas, pero no es posible. Amén. Vamos a leer el versículo que 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. ¿Quién era la roca? Dice, de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dame de beber. Él le pidió agua, ¿verdad? Y le dijo, si yo te diera del agua mía, nunca más volverías a tener sed, ¿verdad? Entonces Jesucristo es la roca espiritual donde salió agua, hermano. Imagínese, póngase a pensar usted, dice la Biblia que 600,000 personas, contando hombres, dice sin contar mujeres y niños, más aparte todos los camellos y todo el ganado que sacaron de allá de Egipto, para darle agua en el desierto a todas esas personas. Y aún así las personas no creían lo que estaban viendo. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos dice, bienaventurado el que creyó y no ha visto nada. Pero al final de los tiempos, de la misma manera, nosotros estamos viendo el cumplimiento, hermanos, de la palabra de Dios cumplirse ante nuestros ojos, y aún así la gente sigue sin querer entender. Por eso a veces uno se queda medio como pensativo, ¿verdad? Que dice, caramba, pero todo lo que está pasando, todo lo que la Biblia dice, y ante nuestros ojos se está cumpliendo, y la gente aún sigue sin querer entender ni querer aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, la bebida espiritual, el agua espiritual, hermano, ese lo encuentra también en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 6. ¿Quieren ir para allá? Vamos a ver qué tiempo tenemos. Éxodo 17, versículo 6. ¿Ya están ahí? Vamos a leer desde el 5 hasta el 7. Éxodo 17. Éxodo, para los que no saben, significa salida, ¿verdad? Éxodo quiere decir como en las salidas de los freeway exit, Éxodo, ¿verdad? Salida de cuando salieron de Egipto. Eso quiere decir Éxodo. 17, 5 al 7. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, y he aquí dice que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Verdad? Porque se rebelaban contra Moisés, y le hacían preguntas, y dice, pues tú nos sacaste de allá, ¿está pues Jehová con nosotros o qué onda? ¿Verdad? Así dice, ¿o no? Viendo la nube y viendo la Viendo todas las cosas que estaban aconteciendo, todavía lo dudaban. Pero apláquese que cuando
cuando la persona cansa a Dios, también le viene, como dijo mi esposa, la vara. Viene la corrección para que se afirme, para que esté tranquilo. Y dice la palabra que en una de las ocasiones que ellos murmuraban y renegaban de que el alimento ese era muy liviano, dice ¿quién nos diera a comer carne? Y dice que les mandó una de palomitas, de esas huilotas, godornices. Dice, son como palomitas esas que No sabe, hermano. vuelven. No sabe. Dice, y comieron, dice, hasta que les salía por las narices. Comieron demasiado. Se hartaron, hermano, de comer tanta godorniz. ¿Ya te acordaste qué es? Ok, hermanos. Vamos al versículo 5, ¿verdad? Dice, ¿ya están ahí? 1 Corintios 10:5. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga bien, los que hicieron enojar a Dios, ahí quedaron, hermano, en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Verdad? El codiciar cosas también nos pone en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios, porque es uno de los mandamientos, ¿verdad? Dice, no codiciéis. Dice el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Imagínense. La ira de Dios descendió y mató 23,000 personas por rebelarse y por hablar en contra de Moisés, el siervo de Dios, y por dudar de Dios. 23,000 personas en un día. Ahí tiene las referencias bíblicas, por si acaso algún día quiere repasarlo, ¿verdad? Abajo del versículo está la referencia bíblica, donde lo manda al libro de Éxodo, para no tardarnos tanto. Dice, y luego dice el 9, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, perecieron por las serpientes. ¿Qué hicieron estos hombres? Tentaron a Jesús. Tentaron al Señor. Y el Señor se enojó con ellos. Y mire, les mandó, eso sí lo vamos a leer, les mandó un montón de serpientes que los picaban, hermano. Números 21. Números 21. Ahí hay algo importante que hasta la fecha nosotros lo vemos. Números 21, versículo 4 al 9. Arriba del versículo 4 dice la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Ya lo hallaron? Dice el versículo 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés, porque dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Imagínense, están en contra, porque dice que Dios les dio el agua, les dio el pan espiritual, ¿va? Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces
dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Cómo las de la ambulancia? Como es exactamente, es el logo que traen las ambulancias. El logo de los médicos. Ese es el logo de los médicos, hermano, de los paramédicos. Cuando una persona choca, luego llega la ambulancia. Y si el enfermo mira la ambulancia, tiene todavía chances de vivir. Pues digo ¿Entienden? que está viendo el símbolo de la ayuda. Es lo referente de lo que significa la víbora enredada en la estaca, ¿verdad? Ese es el logo que traen las ambulancias, si no han puesto atención. Entonces, hasta la fecha, ponen ese logo en las ambulancias para que si alguien está medio moribundo, llega la ambulancia, el enfermo la ve y le ponen oxígeno, le ponen todo lo que le van a poner y vive. Si no es tan grave, ¿verdad? Eso es lo que quería que miraran. Entonces, vamos de regreso para allá. Y no hay que murmurar ni de Dios ni de algún siervo. Amén. Porque Dios nos puede juzgar. Volvemos al 10. Ya de aquí vamos a leer solamente para adelante. Amén. 10. Vale, 10. Y le digo, cuando tenga chance, si quiere leer y comprobar lo que dice acá, ahí están las referencias bíblicas abajo del versículo para que vaya y compruebe. Amén. Luego dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, por el destructor. Dice el 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros. Amén. No sé si es bueno o es malo, pero nos tocó vivir lo final, la salida del túnel, ¿verdad? Y por eso digo yo, aún viendo como ellos vieron cosas espirituales, cosas de Dios que hizo Dios. A nosotros nos tocó ver todo el cumplimiento de la palabra de Dios al final, ¿verdad? Y aún así mucha gente pasa por alto, ignora todas las cosas. Dice el versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien se siente bien paradito, aguas, porque puede caer. Amén. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Es bonito ese versículo, ¿verdad? Es muy conocido. Dice que da juntamente con la prueba la salida para poder soportar la tentación. Me lo regalaron hace un año. Dice el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, apartarse de la idolatría. ¿Sabe usted, hermano, que yo me acuerdo de mis antepasados, de mis tías, de los abuelitos muy poco, pero de mi abuelita, de mis tías sí? Y tenían su mentalidad en el tiempo de antes. Y yo me acuerdo que, si se acuerdan ustedes, te lo voy a decir por si acaso alguno lo hace o mira que su familia lo hace, no lo hagan. En el tiempo de los muertos, el día de los muertos, ¿verdad? Hacían en la mesa hacían como un altar
y le ponían comida a los muertitos, decían ellos. Ahí ¿es el día de los santos o cuál es? Yo me los comía en escondidas de mi mamá. Yo me levantaba con mis Ay, primos. ya vino con eso, yo me lo comí. ¿Sabe lo que me gustaba a mí? Hacían gorditas de horno en México. Que les hacían de... ¿Qué les ponían a las gorditas de horno? Sí, estaban muy buenas. Algo sabroso les ponían. Y se las ponían ahí. ¿Verdad? Hombre, nos levantábamos todos los primos en la madrugada a comer. Y luego se levantaba mi abuelita en la mañana y dice: mira, sí vino el muertito. Vinieron los muertos de hambre a comer, hermano. ¿Verdad? Niña, vinieron los muertos de hambre a comer, ¿verdad? Eso sí. Y mi abuelita bien feliz porque decía que el muertito había venido. ¿Vale? Que hiciéramos nosotros. ¿Verdad? Entonces, solamente el hacer un altar así y ponerle ofrendas, hermano, usted no sabe qué gran ofensa le hace a Dios con eso. En el tiempo de los jueces, a Gedeón lo mandó que destruyera todos los altares y todos las estatuas que había. Por favor, apacigua con la niña. Y lo mandó que destruyera todos los altares y estatuas que había, que les prendiera lumbre. Imagínense, ¿no? Que le diga a Dios eso. ¿Sí, ya? Yo creo que le pensaría unas 4 veces, ¿no? Entonces, un día de estos les voy a predicar una predicación que se trata de eso. Y hasta es actuada, creo. Y les decía, ¿verdad? Que destruyeran. Entonces, todo el que hace un altar y prende velas y luego prende así enfrente de una virgen y todo eso, eso es hace enojar a Dios como no tiene una idea. Muy grande. Dice, ya va a ver por qué. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. ¿Qué dice? Juzgad ustedes mismos lo que la palabra dice. No me crea a mí. Dice: la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que ha sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, las personas que no conocen a Dios, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, hermano. No es a Dios. Ellos ponen una ofrenda o en un altar. Lo que están haciendo, ese es un sacrificio, pero no se lo están haciendo a Dios, se lo están haciendo a los demonios. Y mucha gente no sabe eso. Por eso hasta en las casas, en una esquina, hacen un altar, ponen no sé, la imagen que usted quiera poner ahí, y le prenden veladoras. No es para Dios. Dice que se lo están sacrificando a los demonios. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. No podéis beber de la copa del Señor Amén. y de la copa de los demonios. Aleluya. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Haced todo para la gloria de Dios. Amén. Creo que hasta ahí llegamos. Acá ya cambia, hermano. Hasta ahí era, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que la idolatría va con la mano de la desobediencia, ¿verdad?
Y hermanos, eso del altar, pues a mí cuando lo leí la primera vez me estremeció. Digo yo, ¿cómo la gente por ignorancia? Ellos lo hacen por ignorancia porque no saben la verdad. Pero dice la Biblia que Dios no dará a ninguno por inocente. Está inocente porque no lee la Biblia. Pero que lo quiera hacer, muchos tienen Biblia en la casa y nunca la abren. ¿De qué sirve que la tengan? O la tienen como un amuleto, hermano, así en el Salmo 91. ¿Verdad? Piensan que porque está el Salmo ¿La Biblia 91 no es ahí. amuleto? No. Es algo que tienes que leerla para que puedas comprender Palabra de Dios. la palabra de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que Dios no dará a ninguno por inocente. Amén. Con esto terminamos la palabra de hoy y le damos la honra y gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él fue el que la dio. Si alguno necesita oración, puede pasar enfrente, ¿verdad? Para orar y